Mariana Enríquez nació en 1973 en Buenos Aires, es licenciada en Periodismo y Comunicación Social, subeditora del suplemento Radar del diario Página 12 y docente. Es autora de las novelas Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Este es el mar y Nuestra parte de noche. También ha publicado Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, publicada esta última en 20 países, hasta obras de no ficción, Mis viajes a cementerios, un retrato de Silvino Campo, entre muchas otras cosas, ¿no?, que la hacen a Mariana Enríquez una escritora que admiramos, por supuesto, mucho. Y tenemos el gusto de saludarla, de recibirla en el programa para hablar, una vez más lo digo, de El año de la rata, un libro realmente impresionante. Aquí también atrás está. Mariana, buenas tardes. Maxi Leniani, bienvenida. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto recibirte. Bueno, un libro espeluznante, ¿no? Que yo decía, un poco te da vuelta, ¿no? Los relatos, las historias, los dibujos, las ilustraciones de Alderete y un trabajo que ¿cuánto se inspiró de tu parte en su obra? Porque según nos contaba él, ahora lo vamos a compartir, digamos, él escribió, él dibujó, hizo las ilustraciones y después te convocó a sumarte, ¿no? Todo fue inspiración en las ilustraciones de él. Yo estaba en un momento, esto fue muy al principio de la pandemia, estaba en un momento que no estaba escribiendo ficción para nada, y creo que necesitaba algo que hago poco, que es trabajo con otra persona, o sea, un trabajo colaborativo y más así. Y además que, a ver, es más sobre las sensaciones de la pandemia, no sobre la pandemia, quiero decir. Sí. Y el universo de Jorge también, en cuanto a obsesiones, y eso es bastante diferente al mío. Entonces necesitaba, no sé, como esa especie de canal, ¿no? O sea, estuvo muy bueno trabajar así en diferentes países, él mandándome un dibujo, yo mandándole el texto. Algunos son textos totalmente de ficción, otros son como mini crónicas, mini biografías. Estuvo bueno. Sí, sí. Bueno, y de hecho hay algunas, ¿no?, que hablan de la contaminación, que hablan de temas de género, que hablan hasta de cuestiones vinculadas a la pandemia, como casi como postales, ¿no?, como instantáneas, ¿no?, de lo que es la pandemia, también llevado a las sensaciones que deja la pandemia, ¿no?, a las impresiones en la piel a veces. Sí, hay muchas historias. Por ejemplo, hay historias que en apariencia no tienen absolutamente nada que ver y tienen que ver como, por ejemplo, con, no sé, una diseñadora que diseña trajes para cubrirse de determinada manera, pero eso tenía que ver mucho con toda la idea, sobre todo en ese primer momento, ¿no? De poner algo que nos protegiese la piel, cubrirnos la cara, el barbijo, o sea, toda esa idea, ¿no? Pero esto puesto al servicio de una historia que tiene que ver con una diseñadora casi de ropa sadomasoquista. El libro es muy sexy, yo diría también. Sí, hay una fuerte carga erótica. Y yo creo que eso también tiene que ver, por eso hablo de las sensaciones, más que de la pandemia en sí, con la sensación de la falta de tocarse, ¿no? O sea, como sea, de la ausencia del cuerpo que provocaba la distancia, sobre todo en ese primer momento. No digo que eso fuese la idea que tuviese Jorge tampoco, fue muy juguetona la situación, quiero decir, ¿no? Y él lo estaba produciendo en ese momento, él lo estuvo produciendo, creo que incluso después de haber estado enfermo, creo que es el día de hoy que no sabe si tuvo COVID o no. Y fue una especie de ensoñación también lo que le salió, me parece. Claro. Y yo traté de seguir eso, ¿no? Y cuando a veces yo tenía alguna ilustración que no tenía mucha idea, él me tiraba así, me inspiré en esto, me inspiré en lo otro, pero no hubo una dirección. Claro. Quiero decir, hubo sugerencias o contarme por dónde le pasaba, o decirme, no tengo la menor idea. Ve, por ejemplo, esa. Sí. Esa es verdad. Eso es de unas mujeres chinas que en una parte de China usan eso, que es como se protegen la cara así para el sol. Se llama, no me acuerdo ni cómo se llama. Face Skinny. Acá lo tengo, porque así arranca el libro, ¿no? En Qingdao es esto. Sí, Face Skinny. Eso existe. Pero después hay otras que no, y que son similares, quiero decir, y que las inventé yo. La idea era mucho eso, mezclar realidad y ficción, también creo que porque era una época, y sigue siendo en algún sentido una época,
y no hablo solamente de la pandemia en general, donde distinguir la realidad de la ficción es súper difícil. Y jugar con eso nos parecía muy interesante, o a mí por lo menos me parecía muy interesante. Sí, hay algo de los sueños, de lo pesadillesco, ¿no? En el libro está todo el tiempo. Y también recuerdo, no sé si les habrá pasado a ustedes, Mariana, que al principio de la pandemia el tema del sueño, del descanso y de las pesadillas fue un tema de conversación muy importante, ¿no? Nos empezó a suceder a todos que se despertaron algunos monstruos desconocidos, ¿no? Sí, y hay como esa idea muy, muy pesadillesca también del juguete peligroso, ¿no? Hay como una especie hay como invasiones a las ciudades, ¿viste? Depende de las pesadillas que tenga cada uno, ¿no? Pero yo tengo muchas pesadillas de invasiones, de fin del mundo. Quiero decir, la primera parte de la pandemia, que era una situación que se vivía de una manera medio posapocalíptica por lo que estaba pasando, en mi caso se parecía mucho a mis pesadillas. Yo tengo muchas pesadillas de fin del mundo. Ajá. Y entonces eso creo que lo usé bastante. Y además en mis pesadillas del fin del mundo siempre me despierto antes de que el mundo termine, ¿no? O sea, pero como que zafo, no sé si zafo o del susto me despierto. Entonces muchas de las historias tienen, no un final abierto, sino un final misterioso, o sea, no hay tampoco explicaciones. Esa ilustración, por ejemplo, a veces es muy sado, muy rubber, muy sensual y qué sé yo, pero está pensando como todo el cuerpo cubierto para que no te llegue, para que no te toque el virus. Esta era la época en que estábamos desinfectando todo, ¿te acordás? Claro, que le tirábamos alcohol a las manzanas, lavandina, y después nos agarraban indigestiones, ¿no? Exactamente. Quiero compartir, Mariana, con vos y con todos y todas los que están viendo el programa, porque hemos hablado con Alderete, también para que cuente la experiencia desde su lado, desde el lado de las primeras creaciones. Y vamos, Santos, si lo tenemos, a compartir el tape de la charla que tuvimos con Jorge Alderete, un artista argentino que vive en México y que creó este libro con Mariana Enríquez. Creo que lo que me pasa con la obra de Mariana es que te la pueden presentar de una manera muy fácil, muy, muy clasificada dentro de determinados géneros de terror o gótico o lo que sea. Géneros quizás muy tradicionales y con mucha historia y demás, pero lo que me pasa con la obra de Mariana es que cuando la empezás a leer, ves que hay algo más que eso, no se queda en esa superficie, sino que lo profundiza, y sobre todo lo profundiza desde un lado muy terrenal. ¿A qué me refiero con eso? Desde un lado que puede ser muy cercano a cualquiera de nosotros, digamos. Todo eso, todo lo sobrenatural que conlleva la literatura que ella hace, está aterrizado en algo que al final es tan, terrenal, no sé si es la palabra adecuada, pero tan cercano a cualquiera de nosotros lectores, que es lo que le da la envergadura que tiene la literatura de Mariana, me parece, ¿no? Es como de, pero esto no era solamente fantasía, acá hay una cuota de realidad tan grande que te aterroriza más, quizás, ¿no? Traté de evitar mucho las referencias directas a la pandemia y a la iconografía alrededor de la pandemia, ¿no? El barbijo, la medicina, los médicos. Si bien hay médicos y hay medicina en el libro, hay imágenes que remiten mucho a la medicina, poco tienen que ver con imágenes relacionadas con la pandemia. Por eso también a la hora de ponerle el título me fue muy importante el que haga referencia, sí, a ese año de la rata, al 2020, a China, al virus y demás, pero sin ponerle nada directamente relacionado a la pandemia. O sea, digamos, es un libro que, si lo ves dentro de, no sé, 20, 30 años, sí te puede remitir si haces los cálculos a ese 2020, pero no está hablando, al menos desde las imágenes. Después en los textos, en algunos momentos, Mariana hace referencia más directa a la pandemia, pero desde las imágenes no, quería un poco evitarlo incluso, quería moverme de ese lugar porque aparte lo veía todo el tiempo, ¿no? Estábamos muy saturados y sobresaturados de esas imágenes nuevas, quizás, para nuestro entorno visual, pero por otro lado, lo pensaba
desde una cosa muy egoísta quizás, ¿no? Es decir, quiero pasar de esta pandemia, agarrar un libro que hable de la pandemia, no, paso, no quiero saber más nada de la pandemia. Bueno, interesante la charla, con Alderete, muchos disparadores. No sé si querés acotar algo en particular, pero me sugería todo lo que escuchaba, lo que volví a escuchar, porque la entrevista la hicimos hace algunos días. ¿Qué es las sensaciones que te dejan a vos la pandemia, ¿no? Como artista, como escritora, y no que te dejó, porque uno pensaba que podía terminar, ahora parece que no tanto. Digo, todavía es una cosa que sigue siendo como una marea, ¿no? Que no deja de generar significados y significantes en nosotros, ¿no? Es muy complejo lo que te genera, la diferencia que te genera como artista, entre comillas artista, ¿no? Es una palabra un poco ambiciosa, y como persona. Como artista me pasa exactamente lo que le pasa a Jorge, o sea, más que saturación, lo que me pasa es la referencia directa, digamos, creo que le corresponde al testimonio, al realismo y tal. Pero cuando uno está trabajando con géneros, digamos, ¿no? Y está trabajando con otra vibración, ¿no? En otro lugar, vos podés estar hablando de temas reales y que están pasando y que te desesperan y etcétera, y referirte a ellos de una manera totalmente oblicua. Y eso era interesante lo que decía Jorge, de que es un libro que vos lo podés agarrar en unos años o antes de la pandemia y no te da tanto esa sensación. O sea, incluso cuando yo me refiero a una enfermedad o a un virus o a la pandemia, puede ser en cualquier momento. Digo, virus hubo siempre, sí, y seguirá habiendo, quiero decir. Después, a nivel personal, también hay como dos partes. O sea, una parte es la parte de la dificultad para mí, al menos, de escribir ficción en crisis. No hablo solamente en una crisis sanitaria, digamos, ¿no? También me pasó en crisis sociales y todo. O sea, hay gente que, no sé, que está dentro de un tanque en una guerra y escribe una novela. A mí eso no me pasa, digamos, ¿no? Yo necesito cierta, no te digo la tranquilidad total porque vivo en América Latina, en Argentina, pero digamos cierta... un poco digamos de algo predecible, y sobre todo algo que no sea amenazante en eso predecible, ¿no? Y después está el tema de cómo manejás la falta de sociabilidad, el miedo a la enfermedad, el miedo a que digamos, tenés diferentes momentos, ¿no? O sea, yo tuve momentos como de alto pánico, y tuve momentos mucho más relajados, y tuve momentos donde el alto pánico tenía justificación y otros no, y al revés. O sea, es como, el otro día, no sé, estaba hablando con un amigo y me decía, bueno, es nuestra primera pandemia, ¿no? O sea, claro. Y no es exactamente nuestra primera pandemia, porque después está la del SIDA, pero el SIDA fue analógica, no sé cómo decirte. O sea, fue otro momento, fue un momento donde la información era diferente. No sé, había algo, digamos, que tenía, para mí personalmente fue más impactante en el sentido de personal, ¿no? O sea, de amigos enfermos, de amigos muertos, de amigos ahora que tienen el virus, pero están totalmente controlados y que yo, o sea, en muchos sentidos fue más cercana, pero yo también era más joven, ¿no? Entonces tenías como esa, no sé, o sea, era como vivir en peligro, era algo que venía con vivir en este país y tener la edad que uno tenía. Claro. Un momento, además nunca pasó con la epidemia del SIDA, con la pandemia del SIDA, nunca pasó que se cerraran aeropuertos, nunca pasó que... Claro, digamos, esto fue total y general. Claro, nunca pasó que hubiese cuarentenas, nunca hubo lockdowns, o sea, era otra cosa. Porque además rápidamente cuando aprendimos cómo era la transmisión, por supuesto cuidarse era bastante más sencillo. Entonces, nuestra primera pandemia de este tipo es, digamos, sí, ¿no? Y bueno, nadie sabe muy bien qué hacer y nadie sabe muy bien qué sentir, me parece, respecto a lo que nos pasa. Mariana, es muy desconcertante. Sí, indudablemente desconcertante, sobre todo cuando uno dice, bueno, va amainando nueva variante, se contagia más rápido, ¿no? Todo lo que nos está pasando hoy. Te quería preguntar, a partir de un reconocimiento muy importante a tu obra que hizo el premio Nobel Ishiguro,
Yeguro, ¿no? Que destacó uno de tus libros como entre los mejores libros de los últimos tiempos. ¿Cómo te vinculás con algo que, respecto de otra escritora, ¿no? También muy valiosa argentina, que es Samantha Schweblin, cuando viene a la Argentina dice que no entiende esta cosa, que hay una especie de pogo, ¿no? Por el éxito. ¿Cómo te llevas vos con el éxito siendo, cada vez que hay una entrevista aquí en el programa, por segunda vez contigo, que compañeros y compañeras, digo, representando a muchas personas, dicen, uy, viene, le traigo los libros, que me los firme. Digo, hay una especie de fascinación muy merecida por tu obra. ¿Vos cómo lo vivís con el éxito? No sé, a mí me pasa un poco lo que le pasa a Samantha. Samantha es mi amiga también. Me parece que hay como... No sé, me parece que exitosa es Taylor Swift, no sé. O famosa, digamos, ¿no? Me parece que la literatura es algo chico, ¿no? Claro. Todavía. Y entonces lo que pasa es que tengo algunos así lectores intensos, que está buenísimo. Sí. Y en general yo me llevo bien con eso, porque yo tengo muy buena relación con la sensación de admiración y de fan, quiero decir, o sea, no le encuentro nada raro, salvo que tengo un stalker en la puerta y que eso no me va a pasar, quiero decir. Claro. Pero nada, me llevo bien. Sí es medio raro, digamos, que cuando hay una mención de alguien que no es argentino, claro. Hay como una especie de no sé qué, pero eso pasa en todos los, es como una cosa que pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? O sea, un argentino la pega afuera en cualquier ámbito y es como un tipo, wow, nos reconocen en el mundo, es una especie como de inseguridad nacional, ¿no? Una cosa rara en ese sentido. El síndrome de 1880, ¿no? Sí, pero es como, qué sé yo, es una especie de trauma. Pero lo de Yeguro me copó porque a mí me gusta Yeguro. Claro. O sea, es lo mismo, o sea, uno puede tener muchos elogios y puede tener muchos reconocimientos y yo los agradezco a todos y todos me ponen contento. Sí. Pero cuando además te dice que leyó y que le interesó lo que haces, alguien que leíste mucho y que te gusta mucho y que hay como novelas como, qué sé yo, Never Let Me Go, por ejemplo, es una novela, Nunca me abandones, que a mí me vuelve loca, o sea, me parece básica. Y nada, qué sé yo, es distinto, ¿no? Es distinto cuando una persona que hace lo mismo que vos y que además te gusta lo que hace, te dice que le gusta lo que haces. Pero después que haya ganado el Nobel, yo no sé, o sea, ¿Te me importa menos el Nobel? Claro. A ver, me importa, es algo súper objetivamente importante, quiero decir, pero a mí personalmente que me diga él que le gusta lo que hago o que me diga, no sé, John Harrison, que es un escritor que no es famoso siquiera y que a mí me parece un genio, que le guste lo que yo hago, me reconforta muchísimo más que los nombres, pero por supuesto no desdeño para nada lo de los premios y los nombres y los reconocimientos, ¿eh? O sea, son todas cosas que te ponen contento, es medio absurdo decir que no. Por supuesto, que te gusta, digamos. Total. Bueno, ahí estamos viendo justamente los peligros de fumar en la cama. Y bueno, y la obra de Mariana Enríquez, que siempre es una invitación a una literatura cautivante. Acá está nuestra parte de noche, apareció, uno ya la reconoce. Y El año de la rata, que es el libro por el cual estamos charlando hoy con Mariana, que siempre es un gusto. Mariana, gracias por este ratito con Biblioteca IP. No, de nada, gracias a ustedes por invitarme y ojalá les guste el libro, los dibujos de Jorge son lo más. Sí, no, es un libro fantástico, la verdad que yo transité un montón de emociones, pero no quiero hablar en primera persona, pero es una joyita, así que gracias y felicitaciones. Bueno, me alegro mucho, Maxi, gracias, chau. Gracias, Mariana. La gran Mariana Enríquez, un lujo para nosotros charlar con ella, porque claro, uno en eso trata de evitar el error de la primera persona, pero bueno, es una gran escritora que admiramos mucho.